Invito que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el pasaje que leímos a partir del versículo 26. Y voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias porque entramos por tus puertas con acción de gracias. Con alabanza, Señor, te brindamos nuestra adoración con gratitud. Y en este momento que nos disponemos a meditar en tus escrituras, te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo para poder entenderla, aplicarla, vivirla, Señor, a nuestras vidas y nos comprometa al servicio y al amor a nuestros semejantes. En el amoroso y tierno amor de Jesús oramos. Amén. Estamos terminando una serie de mensajes sobre testificar a los cercanos. Testificar a los cercanos. Se predicó acerca de poder compartir, testificar a familiares, testificar a compañeros. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de testificar a Cristo con compañeros casuales. Y vamos a estudiar sobre la vida de Felipe, que predica a un compañero de viaje. Damaris Carbau es una conferencista cristiana puertorriqueña radicada en Nueva York y es colaboradora del Ministerio para Mujeres de Aviva Nuestros Corazones. Quizá nuestras hermanas puedan conocer o identificar parte de este ministerio y quizá alguna vez han escuchado también a esta hermana en alguna de sus conferencias. Ella relata que desde niña y joven siempre cantó en los coros de su iglesia. Ha sido parte de su pasión por el Señor, el cantarle. Pero ella soñaba con ser una cantante famosa y rica. Ella quería ser famosa y rica. Y ella le pedía a Dios, ¿sí? Ella le pedía a Dios que la hiciese famosa y que le hiciese rica. Y le decía: si me haces rica y famosa, cada vez que me presente a cantar, les voy a decir que soy cristiana. Entonces no sabemos si su intención realmente era proclamar el nombre de Cristo o ser famosa y rica. Pero bueno, esas eran sus intenciones. Incluso grabó un disco que no tuvo ni pena ni gloria y nunca ganó un premio, a pesar de que participó en festivales, en concursos, inclusive como cantante también de música cristiana grabada, tampoco ganó alguna vez ningún premio. Ella relata que en una ocasión, regresando de Chicago hacia Nueva York, después de dar unas conferencias, iba junto con su esposo en el taxi hacia el aeropuerto y la persona que iba conduciendo el taxi era una joven, una mujer, y les pregunta: ¿de dónde son ustedes? Y él contestó: somos de Nueva York. Y esta chica les preguntó: ¿y qué hay en Nueva York? Y su esposo se adelantó a la respuesta y le dijo: Jesús está en Nueva York. Jesús está en Nueva York. Entonces ella empezó a comentar: mi mamá era cristiana y escuchaba un disco del coro del Tabernáculo de Brooklyn. ¿Lo han oído? ¿Lo conocen? Dice: sí, por supuesto, lo hemos escuchado. Y ella dice: había una mujer que cantaba Él ha sido fiel. Y esa canción me llega, siempre me ha estremecido y me encanta, me llega a lo profundo de mi corazón. Damaris contestó: yo soy esa que cantaba ese canto, yo lo grabé. Entonces motivó un gozo y un grito ahí entre la muchacha y Damaris. Y bueno, esto condicionó poder entablar una plática. La chica le comentó: mi mamá murió y me dijo que Dios era fiel. Y Damaris aprovechó esta oportunidad para poder compartirle del amor de Cristo, de la necesidad que ella tenía del amor de Cristo en su corazón. Y le dio referencia de algún pastor ahí en la ciudad de Chicago para que lo contactara y pudiese ir a una iglesia y conocer más del Señor. Fue un breve momento en que se pudieron ver, pero fue suficiente para poder compartir esta experiencia.
Ella relata que al bajar del taxi ya en el aeropuerto y ver cómo se alejaba ese taxi, ella sintió como el Señor le decía a su corazón: esa chica es tu premio, esa chica es tu premio. Hace varios años también iba yo viajando en un avión, venía de un congreso médico y era un sábado y al otro día me tocaba predicar, así que en el avión venía yo leyendo mi bosquejo y con mi tablet puse la aplicación de la Biblia, así que puse el pasaje que tenía que estar leyendo y en la mesita del asiento, en el respaldo de enfrente, puse mi tablet con el pasaje de la Biblia. Iba yo leyendo y haciendo unos apuntes. Y junto a mis lados iba yo en el asiento de en medio y junto a mi izquierda iba una señora como de unos 70 años y a mi derecha otra señora religiosa católica con su indumentaria característica. Y yo percibía que me veían la tablet y volteaban y a lo mejor lo que iba, que estará escribiendo, pero identificaron lo que iba viendo. Y sí, la señora de la izquierda se animó y me preguntó: oiga, ¿eso es la Biblia lo que tiene? Y le digo: sí, fíjese que es una aplicación formidable donde pues en un celular o en algo práctico usted puede descargar su Biblia y leerla en cualquier momento y ocupe menos volumen que a lo mejor el volumen de una Biblia y le puede ser muy práctico. Y si usted ha leído la Biblia, dice: pues conozco un poquito, pero... Y ya me dio la oportunidad de poderle compartir brevemente lo que restaba del vuelo acerca del amor de Dios, de la importancia de la Biblia, la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Y ella iba todavía a tomar una conexión hacia otra ciudad más al norte del país. Y le dije: busque una iglesia bautista, seguramente debe encontrar. Y ella dijo: cerquita de donde vivo hay una iglesia bautista, he visto el letrero. Le digo: vaya, asista, conozca de Dios. Fue una oportunidad muy breve que el Señor nos brinda. Siempre el Señor te brindará oportunidades sorprendentes, inesperadas, breves quizá, para poder compartir su hermoso evangelio a quien se encuentre contigo y seas tú de bendición y de trascendencia para esa persona. Dios siempre establece una cita divina. Dios siempre va a establecer una cita divina. El perfecto y amoroso Dios quiere que en su plan que todos le conozcan. Ese es el plan de Dios. Es un plan perfecto y diseñado para que todos lo conozcan. Jesús oraba en Juan 17: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los capítulos 8, 9 y 10 de Hechos, que leímos en un segmento de este capítulo 8, nos relatan de tres personajes que se convirtieron al Señor en el plan perfecto de Dios a raíz de la dispersión de los cristianos por la persecución que empezó a ocurrir, y a partir de Jerusalén se iban dispersando a diferentes ciudades, pues como escapando de esta persecución que estaba ocurriendo. Y se cumplía a sí mismo el plan del Señor cuando él dijo a sus seguidores: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos tres personajes fueron el eunuco etíope, del que vamos a meditar el día de hoy, Pablo, el perseguidor de la iglesia y enemigo de Cristo, y Cornelio, un centurión romano. Quiero que notes un dato importante acerca de estos tres personajes y su conversión y lo que implica estos tres personajes. ¿De dónde era el eunuco? Era de Etiopía, era africano, descendiente de Cam. ¿De dónde era Pablo? Pablo era de Tarso y era judío, descendiente de Sem. ¿Y de dónde era Cornelio? Era romano, era europeo, así que seguramente era descendiente de Jafet. ¿Notas cómo el plan de Dios cumpliéndose a través de esto? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y tú y yo somos parte de este cumplimiento de esta promesa, Señor, de esta orden del Señor. El Salmo 67 también dice que todos los pueblos le alaben. Todos. Así que desde ese entonces hasta la fecha seguimos siendo esa bendición de la expansión del Evangelio
para que podamos estarle alabando, que todos los pueblos le alaben. En esa dispersión de los cristianos por la persecución, vemos un personaje trascendente para la obra del Señor, Felipe el evangelista, como se le conoce. En este partir o en este escapar o en esta dispersión de los cristianos a través del país, había algo notable que hacían. Dice Hechos 8:4, versículos atrás de donde leímos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe se había dirigido hacia Samaria, hacia el norte de Jerusalén. Entonces estaba anunciando el evangelio y grandes multitudes creían en Cristo y se bautizaban. Pudiésemos considerar que este ministerio de predicar, de tantas personas que creían a Jesús, tantas personas que se bautizaban, humanamente hablando pudiésemos decir que se trataba de un ministerio exitoso. Multitudes de gentes conocían al Señor, muchas personas se bautizaban. Así que era un ministerio exitoso. Pero el Señor le indica a Felipe que descendiera hacia el sur de Jerusalén, en el camino hacia Gaza, hacia el desierto, a una zona desértica. No sabemos cómo viajaba Felipe, no sabemos si iba en un camello, en un burro, en una carreta, pero quizá pensando o quizá reclamándose o reclamándole a Dios: ¿por qué me traes a estos lugares? No hay nadie acá, está todo desértico. Mejor me hubieras dejado allá en Samaria. Creo que era más útil allá. Pues mira, muchos oían, muchos creían, muchos se bautizaban. Creo que como que no es tan adecuado, Señor, que me estés mandando a esta parte que está muy solitaria. No hay personas. Pero quiero que nos demos cuenta a través del estudio de este pasaje que cuando el Señor tiene planes para que alguien lo conozca, se conjuntan 4 condiciones que divinamente orquestadas se manifiestan y se realizan para que una persona conozca del Señor, en el plan del Señor. Él orquesta esto divinamente dirigido y 4 condiciones que se conjuntan, que son las que he formado el bosquejo: un receptor dispuesto, un mensajero obediente, el Espíritu Santo guiando y confirmando, y la palabra de Dios sustentando la verdad. Un receptor dispuesto. Versículos 27 y 28 de este pasaje. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba el eunuco, solo sabemos su oficio y su alto rango: funcionario de la reina Candace de Etiopía. Esta expresión Candace es una expresión latinizada de Candace, en original meriótico, la reina regente o reina madre, ¿sí?, del pueblo de Cush, lo que ahora es Sudán. Y también algunos comentaristas hablan que este término Candace debió ser más bien plural, porque eran el término que se le daba a las reinas que regían en esta región desde el 284 antes de Cristo hasta el 314 después de Cristo. Entonces cada reina asumía este título de Candace, más seguramente otro nombre. Y la Escritura nos dice que este eunuco estaba sobre todos los tesoros del reino. Algo quizás así como un secretario de Hacienda o un director del Banco Central. El hermano Moisés nos entenderá así como esto de el director o el que controlaba los tesoros de la nación, del reino. La Escritura dice que, bueno, este era su cargo, pero también nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios porque había venido a Jerusalén a adorarle. Es muy factible que su nivel cultural
le permitía haber leído mucho y leía seguramente o conocía las profecías del pueblo hebreo, y eso le llenaba y le inducía a poder adorar a ese Dios de los hebreos, que era ajeno a su propia nación, que era ajeno a su propia cultura, pero él estaba dispuesto a ir a adorarle, y seguramente el recorrido era muy, muy largo. Tenía la gran intención de agradar a Dios, pero la intención y los actos no son suficientes para que agrademos a Dios, hermano. La intención y los actos que hagamos no son suficientes para que agrademos a Dios. Era necesario la obra del Espíritu Santo en su mente y en su corazón de este eunuco para que fuese una verdadera adoración y una verdadera obediencia al Padre. De hecho, ya regresaba en su carro de funcionario, así que si era un funcionario, pues a lo mejor era una carreta último modelo de 6 caballos de fuerza, y seguramente su séquito de protectores junto a él, pues regresando, su provisión de alimentos, no sé, un alto funcionario. Normalmente asociamos a los altos funcionarios en nuestra época, pues no manejan un coche 20 años atrás, ¿no? Iba leyendo las Sagradas Escrituras, iba leyendo el libro de Isaías. Pero leer la Biblia y la intención de agradar a Dios siendo buenas personas no son suficientes para alcanzar la salvación que el Señor nos ofrece. Puedes leer la Biblia, puedes intentar tener buena intención de ser una buena persona, de ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen abuelo, pero no te es suficiente. Se requiere la intervención del Espíritu Santo en la mente y el corazón del individuo que produce el nuevo nacimiento, La acción del Espíritu Santo ilumina la mente y hace discernir el plan de Dios en la vida de cada uno, solamente a través del Espíritu Santo. La disposición del hombre está basada en su necesidad espiritual. Y seguramente este eunuco tenía una necesidad espiritual, por eso iba a Jerusalén a adorar a Dios. Pero requería que también su propia voluntad fuera guiada por el Espíritu Santo de Dios para poderle conocer. La Escritura incluso dice que iba leyendo el pasaje de Isaías, que sabemos que es el capítulo 53, pero no le entendía. Por eso Felipe, cuando se acercó y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Captas la idea de Dios? ¿Te das cuenta de lo que quiere Dios hablarte acerca de esto? El eunuco es sincero y honesto consigo mismo, y se da cuenta de su limitación y su ignorancia en este término, pero también se da cuenta de su propia necesidad. ¿Cómo voy a saber si no hay alguien que me enseñe? Y por eso le ruega a Felipe que se suba y le explique acerca de este pasaje. El receptor del Evangelio debe estar dispuesto, consciente y voluntariamente a escuchar la explicación de la Escritura, la explicación de la Biblia. Debe ser una disposición voluntaria. No puede ser engañado. No puede alguien recibir una enseñanza falsa, inadecuada, incorrecta de las Escrituras. No puede ser condicionado para recibir una explicación de la Escritura. Y tampoco debe ser motivado. Aquel lector de la Biblia no debe estar motivado por un deseo humano no piadoso. Voy a leer la Biblia para que el Señor me conceda. Quiero que sea sanado, quiero ser prosperado, quiero dejar de ser pobre, quiero que todos mis problemas se resuelvan en un instante, y por eso entonces voy a leer la Biblia. Eso no es no puede ser el motivo correcto para leer la Biblia, sino ese deseo debe ser una persuasión guiada por el Espíritu Santo de Dios, que discierne las intenciones del corazón. El Espíritu de Dios discierne y conoce nuestras intenciones, la mente, deseando o haciendo que deseemos oír la voz de Jesús en la propia vida. El ser humano necesita algo más elevado que solo sanidad,
que solo la resolución de los problemas económicos o los problemas familiares. Se requiere algo más profundo. La gente necesita el alivio a su mente, el descanso que puede propiciar la confesión y el perdón del pecado, el abrazo amante de Cristo, que solamente Cristo puede restaurar un corazón quebrado, y la liberación de ese peso insostenible que genera el pecado. La salvación se da por la confesión, esa condenación que te lleva directo hacia el infierno. La paga del pecado es muerte, la separación de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un mensajero obediente se requiere como segundo elemento. El Señor puede usarte y quiere usarte para que seas su mensajero, para que seas como Felipe, yendo por todos lados anunciando el Evangelio. Dios quiere hacer eso de ti. Quizá Felipe podría haberse encaprichado y decir: ¿para qué me quieres en otro sitio, Señor? Mira, aquí en Samaria hay tanta necesidad, mejor aquí me quedo. Estoy haciendo tu mandato, estoy predicando, muchos creen, muchos se bautizan. ¿Para qué me mandas al desierto? No hay gente ahí, ¿a quién le voy a predicar? Pero Felipe es obediente, el mensajero debe ser obediente. Le dijo el ángel: levántate y ve hacia el sur. Y luego obedece a la voz del Espíritu de Dios. Acércate y júntate a ese carro. Yo no sé qué impresión pudo haber tenido Felipe de ver el carro último modelo con 6 caballos de fuerza del eunuco y con tantos guaruras o con tanto séquito de protectores. Pudo haber atemorizado. Híjoles, no me vayan los guaruras, me vayan a aventar o pensando que yo quiero hacerle algo. Así como ahora, ¿sí? Cuando vemos a un político en alguna parte de la ciudad que va en su coche y que van con otros 3, 4 coches protegiéndolo, creo que no nos atreveríamos a acercarnos a la ventanilla y decirle: oiga, Cristo le ama. Difícilmente lo haríamos, porque iría con sus guaruras o como diciendo: ¿qué quiere usted tocarle aquí el vidrio al diputado o al senador? Seguramente pudo haber escuchado tanto que se pudo acercar, que alcanzó a escuchar lo que leía, y seguramente lo leía en voz alta, y leía estos versículos que está referido en el libro de los Hechos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y seguramente leyó los versículos previos, que en ese entonces no había versículos, pero era el escrito que tenía él en su mano. Y seguramente leyó algo como: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese cómo Felipe nos da una idea práctica de cómo entablar una conversación o cómo iniciar una plática para poder compartir el Evangelio a quien lo necesita. Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo el Espíritu de Dios le dio esa inteligencia, esa astucia para poder abordar a este señor con la expresión: ¿pero entiendes lo que lees? Y eso fue suficiente. ¿Cómo podrías tú iniciar una conversación en un encuentro casual? Piensa posibilidades. Vas en el transporte público, vas en el metrobús, vas en un autobús en un viaje largo, vas en un avión. Piensa en alguna situación de estas características. Qué frío estaba haciendo esta mañana, ¿verdad? Pero fíjese que el calor de Jesús nos envuelve. Y puede ser una forma de empezar. A lo mejor puede ser: ¿cuánto tráfico hay? Pero fíjese que para llegar al cielo no va a haber tráfico. Y le puede dar otra idea para poder entablar esta conversación. O escuchando las noticias: oiga, se fijó los incendios de California, qué fuego tan tremendo, cuánta gente sufriendo y muriendo.
¿Y usted está listo para morir? Entonces, vean cómo las ideas, esta idea práctica de Felipe es formidable para ayudarnos a tomar este aspecto práctico de poder entablar o iniciar porque a veces por temor, por miedo, por vergüenza, porque, híjole, es que no sé hablar, es que permita que el Señor hable por usted y sea algo práctico y aprenda a empezar una conversación práctica para compartir el Evangelio. La Escritura dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar significa que apremia, que urge. Así que apremia que compartas lo que has recibido del Señor. Lo que de gracia recibiste, compártelo de gracia. Debes estar dispuesto a percibir a través del Espíritu de Dios las oportunidades que llegan en forma espontánea para poder empezar esta conversación y el compartir del amor de Cristo. Aprovecha esos eventos casuales, esos momentos cuando vas de viaje, por ejemplo. Mantente listo y preparado para obedecer la voz de Dios. Mantente listo, compartiendo y defendiendo ardientemente la fe una vez dada a los santos, dice Judas 3. Comparte y defiende con valor. El eunuco estaba dispuesto a conocer más. Estaba intrigado con lo que estaba leyendo y quería conocer más, y por eso la pregunta tan importante, le pregunta a Felipe, versículo 34, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Date cuenta de esta pregunta tan profunda y deseosa de conocer la verdad. Lo que quería el eunuco era conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo guiando y confirmando. La gente sincera y dispuesta anda en busca de la verdad, de encontrar aquello que dé profunda paz a su alma y a su mente, aquello que satisfaga de pleno gozo y seguridad ante este mundo lleno de dudas, lleno de incertidumbres que solo confunden la ideología de género, la igualdad, tantas influencias sociales y pensamientos que han ocurrido y que van permeándose y que van provocando que la gente deje de interesarse por Dios y se interese por cosas banales. Solo el Espíritu de Dios guía al receptor, abriendo su mente y su corazón para escuchar la verdad del Evangelio. Solo es el Espíritu Santo. ¿Nunca has escuchado la verdad? Tú, amigo que estás presente hoy, ¿nunca has escuchado la verdad? Cristo te ama. Esa es la verdad. Cristo te ama a pesar de tu soledad y la tristeza. Cristo te ama a pesar de tu vida llena de soberbia, de rencor por aquellos que te han hecho daño. Cristo te ama a pesar de reconocerte culpable, pero disfrazado de cinismo. No sabemos cómo era la vida del eunuco. Era un alto funcionario, lleno de poder y seguramente riqueza. Manejaba el tesoro, seguramente lujos y empoderamiento. Y quizás hasta jactancia de sus relaciones, imagínense, era el secretario de Hacienda, así que se relacionaba con todos los ricos empresarios. Sus relaciones seguramente eran muy importantes. ¿Qué necesidad profunda tenía el eunuco? ¿Cuál era su necesidad profunda? No lo sabemos, pero estaba metido en el pasaje y Dios tenía un plan divino para su vida. El Espíritu de Dios lo toca y él se permite ser tocado por el Espíritu de Dios al estar dispuesto a escuchar a Felipe y preguntar, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Era su intriga. Felipe también es guiado por el mismo Espíritu de Dios. No solamente el receptor, sino el mensajero también debe ser guiado por el mismo Espíritu de Dios, y que ve esta gran oportunidad, quizá la única que pudo haber tenido él hacia el eunuco y el eunuco de conocer el Evangelio. La única.
Así que si tú te encuentras con una oportunidad, no la desaproveches. Quizás seas la única persona que pueda compartir el Evangelio a alguien y sea el último momento en que esa persona escuche del Evangelio de Jesús. Aprovecha esas oportunidades. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cristo te ama. Cristo te ama. Eso fue el mensaje que le emitió Felipe al eunuco. El eunuco fue guiado, fue confrontado y fue confirmado por el mismo Espíritu de Dios para llegar al convencimiento del amor y del perdón de Jesús para por él. Tan así fue esta confirmación que yendo por el camino encuentran un depósito de agua. No sabemos si fue un estanque, si fue un río, pero dijo, aquí hay agua, hay suficiente agua que impide que yo sea bautizado. Felipe tenía la experiencia reciente, y quizá puedan ustedes después leerlo, los versículos previos de este mismo capítulo 8, de una conversión que no fue conversión de Simón el mago, una conversión falsa. Y a lo mejor pensaba, híjole, ¿no tendrá este hombre también una conversión falsa? ¿No tendrá dudas? ¿Será verdadera? ¿Será real? ¿Será sincero? Por eso Felipe le pregunta, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y escucha las palabras del eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alguien que está escuchando por primera vez el mensaje, que está entendiendo por primera vez lo que Jesús quiere para su vida y está contestando, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron al agua y Felipe le bautizó. ¿Acaso no te emociona, no te estremece pensar que alguien a quien tú le estés compartiendo del amor de Jesús, que le estés abriendo las escrituras y diciéndole que Cristo lo ama, que necesita arrepentirse de sus pecados? ¿No te emociona pensar que pueda responder, sí, creo en Jesús, acepto su amor y su perdón? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La incertidumbre de la soledad, de no sentirte amado, de no sentirte identificado, de ser la decepción de la familia, de vivir solo sin satisfacer tus emociones o deseos que no te hacen feliz, ni las riquezas, ni el alcohol, ni el sexo desordenado, ni la homosexualidad, te dan satisfacción. Solo son placeres temporales y momentáneos. Y eso es lo que Cristo quiere que dejes, ese deseo de los placeres momentáneos. Cristo quiere que pongas tus ojos en Él, que pongas tus ojos en Él. Él quiere colmarte de gozo, de plena satisfacción, de paz, de alegría, de un corazón lleno de gozo, que vivas sin estar cargando ese peso de tu culpa, de tus pecados. Culpa que carcome tus huesos, tu mente y tu corazón. Escucha la voz del Espíritu Santo también, como le escuchó el eunuco. Así como le escuchó el eunuco, te quiere guiar, te quiere confirmar lo que Cristo te ofrece. Ven a mí si estás cargado y cansado, que yo te haré descansar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cargada, cansada, cargando tus pecados, escondiéndote? Que no se den cuenta qué es lo que haces, qué es lo que eres. El Espíritu de Dios siempre te llevará a la cruz de Cristo, siempre te llevará a la cruz de Cristo, donde está el perdón de tus pecados. Todo aquello que te ha alejado de Dios son tus pecados. Y Cristo pagó por tus pecados. Cristo tomó ese lugar haciendo este pago. La paga del pecado es muerte. Entonces Cristo murió pagando por nuestros pecados. Por eso Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y vida en abundancia. Es lo que ofrece Cristo. No un placer momentáneo, sino una vida de gozo en abundancia. Y la cuarta condición, también divinamente presente en la conversión de un ser, la palabra de Dios sustentando la verdad. La palabra de Dios.
Escucha a Jesús que dice en Juan 5: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Escudriñar las Escrituras. ¿Cómo se sustenta esta verdad que sucedía en la vida del eunuco y de Felipe? ¿Cómo se sustenta? ¿Qué le da veracidad a la transformación en la mente y el corazón del eunuco? La Escritura, lo que iba leyendo. Eso le da autoridad. La sagrada palabra de Dios, esa palabra que te pueda hacer sabio, alumbrando a tu conciencia, a tu razón, para la salvación que necesitas, solamente a través de la lectura de la palabra. No solamente estaba la palabra ante los ojos del eunuco, que la iba leyendo y estaba siendo alumbrado a través de esta misma lectura, a través del Espíritu de Dios. La palabra también estaba en Felipe, la conocía, le permitía poder tener ese argumento, porque bueno, ahora tenemos una Biblia más compacta, hay unas más pequeñas que podemos cargar, ahora hasta en un celular podemos tener la Biblia, pero eso no llevaba Felipe. Felipe conocía la palabra, la vivía, por eso podía compartirla y estaba presente en este momento de poder cumplirse el plan divino del Señor en la vida del eunuco. Así que a partir de este pasaje que leyó, le compartió el Evangelio de Cristo. Si quieres ser un siervo útil, un siervo obediente y dispuesto, lee la Biblia, medita la Biblia, memoriza la Biblia, vive la Biblia. ¿Cuál va a ser tu argumento? ¿Cuál va a ser tu argumento para compartir? Para que puedas entender las oportunidades que el Señor te brinda, esos eventos casuales, esos encuentros inesperados, pero que el Señor te está diciendo: háblale, compártele. Puede ser que veas rápidamente el cambio en su vida, puede ser que sea un impacto tremendo por la necesidad, por la situación. Puede ser que no lo veas, puede ser que no lo veas, tampoco eso te debe decepcionar. El Espíritu Santo obrará transformando en su corazón y en su mente, dispuesta a creer y aceptar a Cristo. Siempre que estén presentes estas cuatro condiciones: un receptor dispuesto a escuchar, un mensajero fiel y conocedor, dejándose guiar por el Espíritu de Dios, y sustentados, alimentados, instruidos y guiados por la santa palabra de Dios. Siempre se conjuntan estos cuatro elementos, siempre habrá un corazón transformado por el Espíritu de Dios, reconociendo a Cristo como el Señor de su vida. Habrá vidas impactadas, habrá vidas transformadas, habrá almas salvas para la gloria de Cristo. Amigo visitante, el Espíritu Santo te trajo aquí para que estuvieses dispuesto a escuchar la voz de Cristo en tu vida. Esta palabra ha sido declarada hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sé humilde, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Permítete escuchar la voz del Espíritu de Dios en tu vida. Cristo te ama, solamente cree. Cristo te ama, solamente cree, como el eunuco. ¿Y qué le pasó al eunuco, hermanos? Subiendo del agua, dice el versículo 39, que Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios y lo llevó a otro lado, anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Se fijan este carácter de Felipe? Y el eunuco siguió gozoso su camino. Gozoso. Solamente Cristo da verdadero gozo a la vida. Solamente Cristo completa tu necesidad, tu tristeza, tu soledad, tu culpabilidad, para convertirla en gozo pleno, gozo eterno en tu vida. Vive hoy gozoso en el perdón del Señor. Vívelo hoy, la salvación que Cristo te está ofreciendo el día de hoy. Les invito a orar, hermanos.
Padre Celestial, gracias te damos por tu hermosa palabra, que es sencilla, es clara, y podemos ver el ejemplo de Felipe, un mensajero obediente, un mensajero fiel, conocedor de tu palabra. Señor, ayúdanos a imitarlo, ayúdanos a ser siervos, mensajeros obedientes a ti, a conocer, a amar y a vivir tu palabra, y ser guiados sabiamente por tu Espíritu para poder compartir en esos momentos casuales, esas circunstancias momentáneas que tú nos presentas para poder compartir tu amor. No calles nuestra boca, Señor. No nos hagas miedosos, no nos hagas tímidos. Haznos hijos tuyos valientes, desafiantes, Padre Celestial. Y amigo que estás quizá por primera vez o visitándonos, o a lo mejor que has escuchado el mensaje por tanto tiempo y no has permitido que el Espíritu de Dios permee tus pensamientos, y a lo mejor sigues viviendo cargando tu pecado, tu enojo, tu tristeza, tu rencor, ese pecado que te impide tener una relación con Cristo. Permite que Él cargue tu carga, que la lleve. Descansa en Él, siéntete perdonado, desea ser aliviado de aquella culpa, y no permitas que la culpa siga carcomiendo tu corazón y tu mente. Pídele perdón a Jesús. Dile: aquí estoy, creo en ti, gracias por tu amor, recibo tu amor. ¿Quieres tomar esta decisión el día de hoy? Yo te invito, tú ponte de pie. ¿Tienes esa necesidad en tu mente, en tu corazón, en tu vida? El Señor está hablándote hoy. Ponte de pie y queremos orar contigo. Queremos darle la gloria al Señor por lo que hace en el corazón y la mente de los receptores dispuestos. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Jesús? ¿Quieres hacerlo en este día? Te invito, ponte de pie. Queremos orar, queremos gozarnos contigo. Padre amado, te doy muchas gracias por tu palabra. Sabemos que no vuelve a ti vacía. Sabemos que tu Espíritu guía y transforma y renueva, Señor, el corazón más duro. Reblandécelo, Señor. Llévalo ante ti. Llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz de Cristo para que pueda llegar de rodillas y pedirte perdón y confesarte. Recibir tu amor y recibir un gozo pleno que solamente de ti recibimos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.